personas sin preparación, sin recursos, sin grande educación profesional, pues sin ser administradores de empresas ni nada de esas cosas. De repente Dios les dice, miren, vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Pónganse ustedes a pensar en el tremendo reto que significa esta frase. ¿Qué implica esta frase? Hagan seguidores en todas las naciones. Para mí implican tres retos de los cuales quiero hablar en el día de hoy. Si podemos pasar allá. ¿Sí pasó o no pasó? No pasó. Sí pasó. ¿Cómo es la cosa? A ver, ahí está. Hagan seguidores en todas las naciones. Entonces pónganse ustedes a pensar por un instante en el reto. Para mí esta cosa significa tres retos grandes. El primer reto es el reto de trabajar. Oye, si Jesús le dice a los apóstoles ahí, quiero que ustedes sean mis seguidores y quiero que ustedes evangelicen o quiero que ustedes hagan discípulos en todas las naciones, los pone a trabajar. No hay mucho tiempo para descansar. Es un trabajo donde todos tienen que participar, donde todos tienen que comprometerse, donde todos tienen que trabajar. Es el mundo entero. Es un gran reto tremendo, es una gran responsabilidad, el mundo entero. Mire que en días pasados hemos estado nosotros hablando acerca de la misión en El Salvador, de la misión en México, de la misión en Honduras, de lo que Web Chapel puede hacer para ayudar a estas misiones. Hemos estado pensando en eso y hemos querido formular una especie de visión, una especie ¿cómo se llama esto? Pues de misión de lo que queremos hacer, ¿verdad? Allá en estos países. Y surge la cuestión del nicho de mercado, ¿no? Si yo me aparezco, si yo fuera a hacer un negocio, si yo fuera a crear un negocio y me aparezco con unos inversionistas, hermano Antonio, y les digo, mire, mi negocio, quiero alcanzar a todo el mundo en el negocio. ¿Qué creen ustedes que hacen los inversionistas? Se van a reír en mis narices, porque, oye, no, empieza ¿cómo se llama? La sugerencia o la práctica común en los negocios es, escoge un nicho de mercado. ¿Cómo que vas a alcanzar a todo el mundo? ¿A quién le gusta lo que tú quieres producir? Escoge un nicho de mercado. ¿Quiénes son? Las personas jóvenes de 18 a 21 años o las mujeres, ¿en qué país? ¿En qué ciudad? No me vengas con el cuento de que vas a hacer esto al mundo entero. No tiene sentido. Bueno, Jesús le dice a sus apóstoles, yo creo que ustedes vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Es un reto que implica inmediatamente, perdón, la responsabilidad de trabajar. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus apóstoles, yo quiero que ustedes sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les presenta la gran meta, el gran objetivo de alcanzar los últimos rincones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir en primer lugar que para un cristiano cada persona es un posible discípulo. Para un cristiano cada persona que te encuentres en la vida es un posible discípulo. No que se vaya a ser discípulo, pero tú lo tienes que ver como la posibilidad de salvación para esa persona. Oscar decía, tenemos un problema grande en el mundo, tenemos el problema del pecado. ¿Cuál es el nicho del mercado del pecado? Todo mundo tiene el problema del pecado. Todo el mundo está esclavo del pecado. ¿Qué necesidad satisface la gran comisión? ¿Qué necesidad satisface la iglesia? La liberación del pecado. ¿Quién necesita ser liberado del pecado? Todo el mundo, sea rico, sea pobre, sea hombre, mujer, sea joven, sea viejo, todo el mundo, tus vecinos, tus parientes, tus conocidos, la persona que encuentras en el mercado, la gente que ves alrededor, todo el mundo tiene el problema de la esclavitud del pecado y todo el mundo necesita la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Lo que Cristo le dijo a los apóstoles, ustedes salgan ahí, la primera persona que encuentran, ese es un discípulo, ese es un posible discípulo. Y sigan caminando, la siguiente persona que encuentran es un posible discípulo. No hagas diferencia. Todas las personas son posibles discípulos. Entonces, ese es el reto que representa para nosotros. ¿Qué más? Que tenemos la responsabilidad de expandernos.
Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. No te puedes quedar en un rincón del planeta. Increíble que en el siglo I, con las limitaciones que había en el siglo I, increíble que estos campesinos, estos pescadores del siglo I hayan captado la visión, que la hayan podido inculcar en las iglesias, y que las iglesias del primer siglo fueran unas iglesias de movimiento. Ellos no se quedaban en ninguna pared, expander, era su misión, era su obligación. Sintieron la visión, aceptaron el reto y empezaron a expandirse por todas partes. ¿Qué es lo que vemos en el libro de los Hechos? Empezaron en Jerusalén y al poco tiempo, leyendo el libro de los Hechos, los encontramos en Judea, y al poco tiempo los encontramos en Samaria. Y si seguimos leyendo el libro de los Hechos, para terminar el libro de los Hechos, Pablo está en Roma, hasta lo último de la tierra. El centro del imperio, rapidito. ¿Cuánto tiempo se les tomó? 60 años más o menos, para alcanzar desde Jerusalén hasta Roma. Pero claro, cuando Pablo llegó a Roma, ya había cristianos en Roma. Alguien había predicado mucho antes que Pablo en Roma. O sea, que los cristianos tomaron esta misión en una forma muy apasionada, ¿verdad? Hay que expandirse. ¿Por qué hay que expandirse? Porque queremos tener un buen nombre. Ay, como qué bonitos son nuestros hermanos, y cómo son de eficaces. No, hay que expandirse porque esa es la misión que Cristo nos ha dado. Hay que expandirse porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo. No es una idea de la iglesia de Web Chapel, no es una idea de una persona, es la comisión que Jesús nos dio al comienzo. Vayan por todo el mundo, ¿verdad? La semana pasada precisamente Oscar y yo hablábamos acerca de la necesidad de conseguir algunos fondos, ¿no? Estamos con el hermano Mauricio buscando maneras de conseguir algunos fondos, y tenemos una pregunta, una inquietud. Pues decía Oscar, hombre, la gente le gusta ayudar y le gusta reunir fondos y todo para las necesidades más inmediatas. Es decir, si podemos ver cuáles son los problemas que pasan en mi barrio, si yo siento que hay problemas en mi barrio, yo estoy dispuesto a apoyar para resolver los problemas de mi barrio. Bueno, mi ciudad también, estoy dispuesto a ayudar para los problemas que hay en mi ciudad. Mi país, algunas personas son muy conscientes, los americanos son muy conscientes de su país y de su economía y del progreso del país y del bienestar de Estados Unidos. Entonces, si se les dicen que algo es para ayuda de su país, pues sí, ayudamos para que beneficie el país. Pero un país al tercer mundo, ¿para qué? No, mucha gente no quiere ayudar para... A mí qué me interesa que se mueran la gente de El Salvador, a mí qué me importa. Mucha gente piensa así, ¿verdad? Que tienen hambre, que no tienen medicinas, que allá en Honduras hay un problema de drogadicción y de violencia, que en México secuestraron a fulano de que lo secuestren. Ahora, claro, los que somos de México, los que somos de El Salvador, los que somos de... Entonces sí, pues sí, pues es México, ¿verdad? Pues sí, pues es mi gente. Entonces buscamos la manera de ayudar. Pero a veces hay gente que ni siquiera le importa lo que pasa en su barrio. Usted me está diciendo, y a mí, dígame a mí, ¿para qué me beneficia a mí? No me interesa ni mi familia. Dígame, ¿para qué me sirve a mí? Si no me sirve a mí, no lo necesito. Hay personas así. Pero Jesús planteó un reto, que es un reto transformador. Si quieres ser un discípulo de Cristo, si quieres entender el mensaje de Cristo, si quieres darte cuenta de para dónde es que va la ideología, si quieres, o el llamamiento de Cristo, tienes que entender que es un reto que incluye toda la humanidad. Y tienes que expandirte y tienes que preocuparte. ¿Qué quiere decir este reto? Quiere decir que no puedes desentenderte de los problemas de la humanidad. Quiere decirte que tienes que convertirte en un verdadero filántropo. ¿Filántropo qué quiere decir? Alguien que ama a los seres humanos. Tienes que poder amar a los seres humanos. Y tienes que no desinteresarte de los problemas, no importa dónde pasen los problemas. Así asumieron los primeros cristianos la gran comisión. Así asumieron ese reto y por eso los vemos progresando. ¿Y saben qué? Hay que hacerlo rápido. No nos podemos conformar con pasar y pasar el tiempo y los años diciendo, pues, estamos haciendo bien, nosotros estamos haciendo bien. Yo predico los domingos, doy clases, predico la palabra. Pues ya, ¿para qué hago más? Está bien, ¿verdad? No, porque yo tengo una clase de niños, una clase de jóvenes. Entonces tengo mi clase de jóvenes. No es mi clase de jóvenes, llevo muchos años dando la clase de jóvenes. ¿Para qué es suficiente lo que estoy haciendo? No, porque cada vez que hay una confraternidad, ¿quién cocina? Pues yo soy la que cocino, dice, ¿verdad? Siempre cocino yo, pues ¿para qué? Ahí está mi trabajo.
No, mis queridos, no podemos decir que mi trabajo es hacer lo que estoy haciendo ahorita. El reto de la Gran Comisión es expándete. Procura extender la influencia del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y la tierra está grande. Y hay muchísima gente en la tierra. Y los problemas son enormes. Entonces, no nos podemos poner a dormir. No hay tiempo que perder. Hay que hacerlo y hay que hacerlo rápidamente. Es el gran reto de la Gran Comisión. Oiga, pero estamos hablando de ilusiones, estamos hablando de cosas que no son realísticas. ¿No son realísticas? ¿No lo hicieron los cristianos del primer siglo? ¿No lo entendieron? ¿No lo asumieron? ¿No lo realizaron? Claro que sí lo realizaron, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos el primer reto, que es el reto del trabajo. Segundo reto. El segundo reto es el reto de mantener la sencillez del Evangelio. El reto de mantener la sencillez del Evangelio. La Biblia nos habla de un plan de Dios. El plan que Dios tiene para la humanidad. Efesios capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. Y uno dice, un plan de Dios. Hombre, eso debe ser complicado. Imagínense un plan de Dios. Esa cosa debe ser difícil. La mente de Dios. Oiga, pues Dios en su infinita sabiduría se ha ingeniado para presentarnos el plan más simple, más sencillo del mundo, que es el secreto para que nosotros podamos salir del gran problema, el gran dilema del pecado. Imagine usted, la Biblia es un libro sencillo, es un libro chiquito. Oscar hablaba de todos estos filósofos. ¿Cuántos volúmenes de filosofía hay? Hombre, se han escrito cantidades de cosas. Pero Dios nos presenta su plan en una forma muy concreta, muy sencilla. Como un ejemplo, quisiera hablarles a ustedes un poquito acerca de... hay un foro ahí por Facebook, y se ha debatido y se ha dicho mucho acerca de los instrumentos musicales, que por qué la iglesia no usa, que si debe usar, que si puede usar, que no puede usar, ¿verdad? Y llevan años haciendo esos debates y se mueren y vuelven a salir, y se mueren y vuelven a salir. De tanto ver esos debates se me ocurrió decir, voy a poner las ventajas de usar la música no instrumental. Empecé a pensar, ¿cuáles son las ventajas de usar la música no instrumental? Y coloqué en ese foro lo siguiente: primero, trasciende lugar y cultura. Cualquier iglesia en cualquier parte del mundo puede cantar. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, para poder ser cristianos ustedes tienen que hacer lo que hicieron los judíos en el templo? Primero, no pueden ser cristianos si no tienen un templo. Segundo, no pueden ser cristianos si no tienen una orquesta completa. Tercero, no pueden ser cristianos si no tienen pues una cantidad de gente que sepa música. Pues hermano, entonces estuvo ya, porque muchísima gente no va a poder ser cristiana. Pero una forma tan sencilla, la forma en que se presentó en el primer siglo, ¿sabes qué? Canta lo que quieras, donde quieras, como quieras, canta. Fácil, fácil, no hay ninguna complicación, trasciende cualquier lugar o cualquier cultura. ¿Qué cultura no canta? Si quieres cantar, canta ranchera. Si quieres cantar, canta con son de bambuco. Si quieres cantar, canta con country music. Lo que quieras. Polka, lo que quieras. Donde quiera, cualquier que sea tu ritmo, ¿no? Y si no tienes ritmo, pues canta también, no importa que cantes con otro ritmo, sigue cantando, ¿no? Así es de sencilla la cosa, ¿verdad? ¿Qué estás cantando? ¿Qué ritmo estás cantando? Que sea, canta. Trasciende la época. Siempre y en cualquier época, pasado o futura, es posible cantar. Si quieres cantar canciones viejas, viejitas pero bonitas, hermano Armilo, canta. Canta, ¿verdad? Ahora, si te gusta la música nueva, pues canta. No hay diferencia en la época. Cuando en la Biblia se nos presenta la idea de que adoremos al Señor con el canto, se nos está abriendo la puerta para que se hagan, es decir, no tiene límite la posibilidad del canto, ¿verdad? En cualquier época. A veces se presentan en las iglesias un problema. No, pues que no me gustan los cantos nuevos. No, pues que no gente joven dice, no me gustan los cantos viejos. No se trata de que sea nuevo o viejo, se trata de que cantes. Sencillamente canta, ¿verdad? Trasciende las estructuras y las especializaciones. Cualquier persona puede cantar, no hace falta ningún entrenamiento especial, ni se requiere ninguna habilidad particular. Cantar es como hablar. Si puedes hablar, puedes cantar. Ahora,
nosotros aquí tenemos la bendición de que tenemos excelentes directores de canto, el hermano Antonio, ¿verdad? Una bendición de Dios, tenemos al hermano Harold, tenemos al hermano Mauricio, ¿verdad? Pero ¿qué tal que haya una iglesia donde no haya un director de cantos de esa calidad? Pues no importa, cántalo como sea. Yo me acuerdo cuando nos convertimos nosotros allá en Zipacón, ¿verdad? El hermano que fue primero a evangelizarnos tenía una voz, un tenor increíble, tenía una voz espectacular. Francamente el hombre tenía una voz espectacular, un director de música increíble, ¿verdad? ¿Cómo sería la voz del Señor que cuando iba y cantaba la gente se paraba ahí afuera a escuchar, nomás por escuchar cantar, porque el Señor cantaba impresionante, y después nos decía, ay, qué bonito que cantaba ese Señor, ¿verdad? Pero el problema era que el Señor no iba todos los domingos. A veces nos tocaba que iba una persona, iba un americano que era un cuerpo de paz, y el pobrecito no tenía la más mínima noción del tono o del ritmo o de nada, ¿verdad? Y pues nosotros éramos recién convertidos, que sabíamos nada tampoco, entonces eso hacíamos una mezcolanza, la cosa más rara, ¿verdad? Pero es que así es, sencillo, canta. Si tienes una voz tremenda y tienes un buen director, canta, y si no, pues también. Ahora, en el sentido más bíblico, transmite un mensaje sin acondicionamientos. Cantar es como hablar entre nosotros, enseñarnos, aconsejarnos, consolarnos, animarnos unos a otros. Así dice Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3. Ahora, en el sentido más bíblico es una explicación, es una expresión de nuestra fe excéntrica. ¿Cómo así nuestra fe excéntrica? La fe cristiana es una fe muy particular. La fe cristiana es una fe excéntrica en el sentido de que no se acomoda al mundo. Nosotros tenemos nuestra propia fe. Cristo viene y nos dice, nos indica un camino que no es. El mundo va por este camino, sigue en esta dirección, y Cristo dice, no, es por esta dirección. Entonces nosotros usualmente lo que hacemos y lo que pensamos y la forma en que razonamos es muy diferente a lo que el mundo enseña, muy distinta, es excéntrico. Y la gente no entiende a veces eso, ¿verdad? Pero así el cantar es una expresión excéntrica de eso. En contraste a nuestros contextos seculares que valoran el profesionalismo y la belleza externa de las producciones musicales, el canto solo requiere melodías del corazón. Efesios 5:19, lo que Jesús dice simplemente, lo que dice el apóstol Pablo es, canta en el corazón. Hasta un sordo puede cantar en el corazón, hasta un mudo. Si no tienes voz, no importa, todavía puedes cantar en el corazón, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo no hay limitaciones de ninguna naturaleza, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos también que una vez llegaron unos familiares míos, ¿verdad?, a la casa, y era un domingo, y los invitamos al culto, y se quedaron al culto, pero resulta que sus familiares eran músicos. Entonces cuando empezamos a cantar, qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Verdad? Es excéntrico, es diferente, pero así, esa es la iglesia. Nosotros no estamos, no cantamos en el contexto de la iglesia para ganarnos un premio musical, ¿no? Si cantáramos en el contexto de la iglesia, si quieres cantar para ganar un premio musical, pues entonces hazlo aparte, haz tus canciones y gánate tu premio. Pero la iglesia no canta para que el mundo la aplauda o para que la gente diga qué bonito canta como Los Ángeles. No es para eso. Busca complacer directamente al Señor y no a una audiencia humana, lo cual es el objetivo de la música secular. Es netamente espiritual porque no requiere ningún recurso o talento humano. Dios recibe el canto del corazón, así venga del músico talentoso o del neófito que desentona o no sigue ningún compás. Destaca la importancia del mensaje y palabra de Dios que no requiere de habilidad, pericia o genio humano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios? Pásala. ¿El poder dónde está? El poder no está en cómo pases la palabra de Dios, el poder está en la palabra de Dios. Si eres un tartamudo y puedes decir el mensaje de Dios, el poder está en el mensaje, no en la elocuencia que tenga la persona, ¿verdad? El poder, dice Cristo, está en la palabra. Cuando comenzamos este mensaje, había una persona pasándole una Biblia a otro, simbólicamente, ¿no? Lo que queremos hacer es pasar el mensaje. ¿Cuál mensaje? No, un mensaje mío, no es el mensaje tuyo, es un mensaje que ya está. Es el mensaje que Dios nos dio. Pasa el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos que conservar? Esa pureza, esa simpleza del Evangelio. Hay otras cosas en la iglesia también que son así. Por ejemplo, la organización de la iglesia.
Oye, no hay cosa más simple y más sencilla que la organización de la iglesia. No hay necesidad de tener una oficina central. A mí me impresiona a veces los proyectos de negocio, ¿verdad? Porque antes de que arranque el negocio, un montón de plata ya se gastó alquilando una oficina, comprando un equipo, teniendo secretarios, teniendo teléfonos, es decir, una cantidad de cosas que hay que hacer para que arranque un negocio, ¿no? Y para que arranque la iglesia del Señor, ¿qué se necesita? Una persona que pueda hablar, nada más, nada más. Un creyente que pueda hablar, nada más. No hay nada más que necesites. Allá en Barranquilla, me llamó en días pasados una hermana de Barranquilla, me sorprendió la llamada porque hacía muchos años que no hablaba la hermana y me llamó la hermana de Barranquilla. Hace unos, ¿qué será? Unos 25 años. A esta hermana la trasladaron por su trabajo para Barranquilla. En aquel entonces no había iglesia en Barranquilla. ¿Qué hizo esta mujer? Predicó el evangelio y empezó la iglesia. Hay una iglesia en Barranquilla, ¿verdad? Y luego de ahí salieron otra mujer y fueron a otro lugar. ¿Y saben qué hicieron? Fueron y empezaron otra iglesia en otra parte, ¿verdad? Porque no necesitan absolutamente nada más que una persona que pueda compartir el mensaje. Eso es todo, ¿verdad? Increíble. La cosa es, ¿aceptamos o no aceptamos el reto? Entonces, dos retos aquí, ¿verdad? El reto de trabajar, porque eso sí, sin trabajo no se logra nada. El reto de cooperar, el reto de trabajar juntos. Y el reto de mantener esa simpleza. Los seres humanos tendemos a complicar las cosas. Somos bien complicados. Y cuando complicamos las cosas, pues frenamos el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Entre menos compliquemos las cosas, entre más simplemente pasemos el mensaje, más efectivamente se pasa esa palabra. El tercer reto es el reto de reconocer el amor sin fronteras. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y a quién les dijo Cristo estas palabras? ¿A quién les desafió? Hermano, a las personas más etnocentristas, más prejuiciosas que uno se puede imaginar, a los judíos. Eran 12 judíos acostumbrados a que yo no puedo comer en una casa de un gentil. Yo no me puedo sentar en un lugar donde se sentó una mujer gentil, porque las mujeres gentiles no saben de los ritos de purificación, ¿verdad?, que tenían los judíos. En los judíos era un problema, porque una mujer cuando estaba en su periodo, por ejemplo, tenía que mantenerse en su casa apartada, porque cualquier cosa que tocara a esa mujer se convertía en impura. Una silla, un mantel, una mesa. Entonces los judíos decían, no, me invitan a comer en una casa de un gentil, ¿yo qué voy a saber quién se sentó en esta silla? Yo mejor no como con los gentiles, ¿verdad? Esa era la naturaleza, esa era la forma en que pensaban estos judíos. Y a estos judíos les dice el Señor, mire, ustedes me van a hacer testigos por todo el mundo. Quiero que hagan discípulos a todas las naciones. Les costó trabajo a los discípulos, le costó trabajo al apóstol Pedro. Nosotros vemos que más tarde el apóstol Pedro tiene sus cosas, no, que yo como que sí me junto, como que no me junto. Dios tiene que hacerle un milagro para que se vaya a predicarle a un gentil. Y después de ver que le predicó el gentil y que Dios hizo un milagro, todavía el apóstol Pedro tiene sus dificultades para aceptar el gran reto que Jesús le ponía, el reto de la gran comisión. Un amor sin fronteras. Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29 dice, todos son uno en Cristo Jesús. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas de Dios en él. Todos, no hay diferencias, todos estamos en Cristo, todos somos llamados iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno viene a Cristo, Cristo lo desafía a que rompa totalmente todas sus vinculaciones culturales. Olvídate de que eres mexicano, colombiano, salvadoreño, hondureño. Hoy en nuestros días todavía es un reto muy difícil para la iglesia cumplir ese desafío de amarnos y de conformar una comunidad sin barreras de culturas, de razas, de naciones. No tenemos nosotros iglesias de blancos e iglesias de negros, no tenemos iglesias de ricos e iglesias de pobres.
Hay iglesias donde pues, van solamente las personas más adineradas. Unas están muy cerca de otra, quizás a una cuadra, media cuadra, en otra hay una iglesia donde va el alcalde y donde va, ¿verdad?, las personas más reconocidas. Las otras, pues ahí donde van los obreritos, gente más sencilla. Y seguimos sin entender ni aceptar el reto de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los primeros cristianos lo aceptaron. El apóstol Pablo, qué tremendo, el apóstol Pablo sí lo captó bastante bien. Y cómo luchó, y cómo sufrió, y cómo en sus cartas podemos ver aquel ímpetu para imponer, para destacar ese reto, ¿no? Un amor donde no hay diferencias, una evangelización sin fronteras. Un reto difícil, pero ¿lo aceptas? ¿Aceptas los retos? Hemos hablado de 3 retos. Para terminar, quédate con esta pregunta. Jesús hizo ese reto allá hace muchos años, 2000 años atrás. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Para quiénes son esas palabras? Para todos y cada uno de los cristianos. Como en los cristianos no existen niveles profesionales o jerárquicos de ninguna naturaleza, esta palabra es una palabra para todos los cristianos, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa eso para ti? Significa que Dios espera que tú te involucres en llevar el evangelio tan lejos como puedas. Por eso es que cuando nosotros vemos el presupuesto de Web Chapel, nosotros decimos, tenaz, seria la cosa, porque estamos usando el 75% de nuestros fondos para nosotros, cuando la cosa es llevar el evangelio a todas partes del mundo. La misión es el mundo entero, empezando por tu vecino, la persona que tú conoces, pero no dejando de pensar y de expanderte hacia todo el mundo. Enseguida, la simplicidad. Yo no sé si esa florecita, la flor no es nada simple, ¿verdad? Pero ustedes han visto que hay flores de flores. En Colombia, la flor de Colombia es la orquídea. Y la orquídea es una planta complicada. No todo el mundo puede cultivar orquídeas, eso tiene su cuidado. La orquídea es muy delicada, es muy bonita. Pero hay otras plantas que donde quiera se ven, ¿no? En el campo crecen solas, nadie las tiene que sembrar, nadie las tiene que abonar, nadie tiene que nada. Esas plantas crecen solitas. Y si las cortas, vuelven a crecer. Y las sigues viendo, ¿verdad? Así somos los cristianos, así debemos ser los cristianos. Sencillito. Y cuando se mantiene la sencillez de la semilla de la palabra, ahí crecen, siguen creciendo los cristianos. Acuérdense del primer siglo, los mataban, los persiguieron, nunca los pudieron acabar, porque muy sencillo, ¿verdad? Y en tercer lugar, el reto de un amor sin fronteras. La necesidad de olvidarte de tus prejuicios, de tus valoraciones netamente culturales y saber que somos hermanos en un mundo que el Señor nos invita a sanar, a llevar ese mensaje exclusivo de salvación. ¿Cuál es la necesidad del mundo? Decíamos, pues que todos están esclavos del pecado. ¿Qué es lo que necesitan? Ser liberados del pecado. ¿Cómo pueden ser liberados del pecado? Con la sencillez del evangelio, únicamente. Pero para que esas personas lo escuchen, alguien tiene que dejarse de tomar un vasito de Starbucks, o 2, o 3, o 4, ¿no? Y empezar a pensar necesitamos enfocar energías, enfocar recursos, enfocar esfuerzos para que este mensaje, que bien vale la pena, se expanda y se extienda por todo el mundo. Si aceptas ese reto, esta es la oportunidad de que hagas un compromiso con el Señor. ¿No eres cristiano? Pues bautizarte para el perdón de los pecados, ¿verdad? Si ya eres cristiano, ahí donde estás, mientras cantamos un himno que nuestro hermano Antonio tiene preparado, puedes hacer ese compromiso con tu Dios. Hermano Antonio.